Muy buenas noches. Pues vamos a hablar de este tema de psicología forense, del doctorado en ciencias forenses, quien está a cargo, el maestro Edgar Saldaña, su servidora Erika Armenta Ortigosa, en calidad de alumna. Pues bien, vamos a hablar este término o este tema de la importancia de la psicología forense. Pues vamos a empezar rápidamente con un poco acerca de lo que es historia, de forma muy breve. La psicología, como recordamos, pues antes no era considerada como una ciencia. La psicología prácticamente se veía como una rama de la filosofía donde sus mayores exponentes o representantes en ese momento era el filósofo Aristóteles. Entonces, pues en ese momento, al convertirse como una rama de la filosofía, la conducta no podría ser medible, hasta que tiempo después aparece Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania, y empieza a generar los primeros laboratorios de psicología. A partir de que hace esos laboratorios, pues entonces la conducta puede ser medible. Ya empieza a medirse y por lo tanto tiene un parteaguas lo que es la psicología. La psicología entonces se convierte en esta parte como una ciencia. Pues bien, ya que se conoce como una ciencia, pues entonces ahora sí, la psicología la podríamos decir que es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano, la conducta del ser humano, desde un enfoque cognitivo, conductual y afectivo. Es decir, que estudia la conducta en general y la puede estudiar desde un enfoque individual, grupal, familiar, etcétera. Bueno, esa es la psicología. Conclusión, estudia la conducta del ser humano en general. La parte forense, pues es aquella que va a estar vinculado, o el término forense va a estar vinculado a diferentes estudios que sean científicos, ¿sale? Y que tienen una cierta solución en cuestión de la práctica judicial. Entonces aquí, si ya tenemos la definición de qué es psicología y de qué es forense, pues vamos a juntar estos dos términos y me va a dar como solución o como resultado qué es la psicología forense. Pues la psicología forense es una rama de la psicología aplicada a las ciencias jurídicas. Esta disciplina, pues prácticamente, ¿qué va a hacer? A analizar el comportamiento humano en relación con la ley para aportar cierta información, ya sea en un proceso judicial. Recordemos que cuando la psicología forense tiene cavidad o importancia en la administración de justicia, es cuando vamos a hacer, o el psicólogo forense es coadyuvador al juez. El psicólogo no va a determinar de si es culpable, no es culpable, si es víctima, si no es víctima, si es agresor, si no es agresor. No, simplemente va a hacer su análisis, su aportación a través de un dictamen, a través de un peritaje, para coadyuvar precisamente con toda esta parte al juez, ¿no? Que va a coadyuvar, son coadyuvadores del juez, no determinan una resolución, sino más bien coadyuvan a la decisión del juez. Pues bien, ¿cómo va a empezar a evaluar la conducta del ser humano? En la conducta del ser humano, algo que tenemos bien importante y que también se conoce como entrevista forense, pues es la entrevista. En la entrevista se va a dividir en tres partes: la parte inicial, intermedia y la parte final. En la parte inicial, pues es toda esta parte de la presentación. Llego, me presento, aplico un rapport, que ese rapport debe de ser breve. Aparte, voy a dar una breve explicación de qué voy a hacer durante la entrevista. Se aplica el consentimiento informado. Bueno, se le entrega a la persona el consentimiento informado. Se le explica que la entrevista va a ser grabada y de inmediato viene la parte intermedia. Algunos autores, como es Alejandro Aceves Ibáñez, en su libro La entrevista, a la parte intermedia le va a llamar, le llama clímax. ¿Por qué le va a llamar clímax? Porque precisamente nos dice que es lo más enriquecedor, lo más fuerte que vamos a obtener durante la entrevista. En esta parte de la entrevista, entonces nosotros tenemos que cuestionarnos y hacer una excelente, digamos, entrevista a través de preguntas o utilizando preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Quién es el agresor? ¿Quién es la víctima? ¿Quiénes dieron parte las autoridades? ¿Cuándo sucedió? ¿Con qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Con qué y para qué no? Entonces ahí vamos a tener toda esta parte y es donde también vamos a escuchar la narrativa de la persona que estamos entrevistando, a la cual precisamente ya llega con el psicólogo forense, pero no llega porque quiere, sino para que llegue a la entrevista ya y se convierta en psicología forense, es que ya tuvo que haber con antelación lo que es una denuncia. Y entonces la persona no llega porque sí, llega porque quiere, sino porque ya lleva, digamos, de cierta manera, una orden de que se tiene que presentar a una evaluación. Entonces, eso es la parte más enriquecedora. Después de esto, pues viene ya la parte final. En la parte final de la entrevista es donde se le va a decir a la persona si hay algo más que le gustaría agregar. Después de eso, pues se hace una desconexión emocional para que no se quede abierta emocionalmente la persona, se hace la desconexión emocional, se agradece y se ratifica el nombre del entrevistador, en este caso el nombre del psicólogo forense. Entonces, a partir de que nosotros ya aplicamos una entrevista, también durante esa entrevista, pues se aprovecha para aplicar la batería psicológica. La batería psicológica, al igual que la entrevista, nos va a servir para la evaluación precisamente, ¿no? Ya se aplicó todo esto, también podemos utilizar lo que es la observación directa, se hace todo esto en conjunto y obviamente ya se empieza ahora sí a la interpretación, el vaciado de la entrevista, la interpretación de las pruebas psicométricas y de todo lo que observamos para poder hacer la evaluación. Se va a emitir dependiendo de lo que pues, solicite el juez, ya sea ese dictamen o ese informe, y entonces se empieza a emitir esto. Entonces va un psicólogo forense, lo que hace es elaborar informes periciales que le van a servir al juez o le van a servir al juez, a los tribunales, para dictar una sentencia y que esa sentencia pues corresponda o que sea lo más asertiva que se puede. Entonces va a servir de apoyo para la administración de justicia. Recordemos que el psicólogo forense es coadyuvador, ¿sale? Nada más es coadyuvador de todo esto. Entonces, la psicología forense es una disciplina que contribuye y aporta al ámbito en diversas psicologías, ¿no? En psicología educativa, clínica y social también. Además, utiliza recursos de la criminología, de la victimología y procesos de mediación. Aparte de eso, la psicología forense tiene que ver también con lo que es el derecho civil, el derecho penal, incluso hasta el derecho laboral, ¿no? Ahí como va a intervenir en esa parte el psicólogo forense. Bien, ahora tenemos acá que nos habla de una de las funciones principales de un psicólogo forense, es realizar ese peritaje, ese informe psicológico que va a involucrar o que lleva un proceso judicial. Entonces, además también se va a encargar de evaluar esos daños psicológicos en el caso de la víctima. En el caso también de un agresor, va a analizar cuáles son los factores, tanto en víctima como en victimario se evalúan factores predisponentes, preparantes, desencadenantes y motivaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó a esa persona en que se convirtiera en agresor? ¿Qué fue lo que motivó a esa persona para que se convirtiera en víctima? Ahí tendríamos que hablar de un tema también muy extenso, que es el famoso iter criminis e iter victimae. Pero bueno, es muy extenso, pero sin embargo, esa es una de las principales funciones de un psicólogo forense, evaluar, emitir informes, emitir peritajes, ¿vale? Por otro lado, el psicólogo forense también puede estar encargado de una evaluación de una posible libertad condicional. Esto es cuando, por ejemplo, en un sistema penitenciario que están los PPLs, que es PPL, persona privada de la libertad. Cuando está un PPL, pues también se puede evaluar, entra el psicólogo forense, evalúa todo su proceso de cómo ha sido adentro, si a lo mejor no fue un delito grave, si alcanza ciertas características que le puedan cambiar, le llaman beneficios más bien, si alcanza ciertos beneficios que la persona pueda salir, ¿sale? Que pueda salir y entonces le cambian ese internamiento
por una libertad condicional o una libertad asistida. Y eso también se encarga de evaluar un psicólogo forense. Luego entonces el psicólogo forense pues va también a dar asistencia en casos judiciales y va a utilizar para esta asistencia precisamente lo que es la observación, lo que es la entrevista que ya mencioné, va a redactar el informe, va a brindar un testimonio al experto, que eso es ya cuando llega a la tercera parte de la audiencia en el juicio oral, que probablemente lo manden a traer a este psicólogo forense para hacerle un interrogatorio y un contrainterrogatorio de lo que ha realizado. Y obviamente también puede dar un asesoramiento a la víctima. Por lo general, el psicólogo forense no brinda tanto el tratamiento, es más encargado el psicólogo clínico, pero el psicólogo forense sí podemos colocar ahí, por ejemplo, que se sugiere que se le dé atención o tratamiento psicológico a la persona. Y no solamente psicológico, sino también que puede necesitar lo que es tratamiento psicológico, atención médica, atención jurídica, y que sea de forma gratuita, porque recordemos que es uno de los derechos que tienen las víctimas, ¿no? Al resarcimiento del daño, a que se le coadyuvar con los jueces, coadyuvar a su investigación, a que se le informe, etcétera. Hoy en día ya están todavía todo esto de los derechos que son bien importantes de las víctimas. Un psicólogo forense, pues, tiene que desarrollar ciertas habilidades. ¿Qué habilidades necesita para desarrollar? Una alta capacidad de análisis para aportar soluciones en un juicio, la capacidad de comunicación tanto oral como escrito, y también habilidades de escucha activa, un enfoque sin prejuicios, capacidad para comprender las reacciones de las personas, sensibilidad y comprensión, aceptar críticas y trabajar bien bajo presión, la paciencia y la capacidad de mantener la calma en situaciones estresantes. Todas estas habilidades son las que tiene que desarrollar precisamente un psicólogo forense. Este tema de psicología forense es muy extenso, es muy enriquecedor. Vuelvo a reiterar, tendríamos que hablar de víctima, de agresor, del sistema penitenciario, de evaluación, de pruebas psicométricas que son las objetivas que se están utilizando. Hoy en día el sistema ya las pruebas subjetivas las está dejando en desuso, entonces se tendría que hablar de mucho tema, es muy extenso. Hoy en día, nada más, o en esta ocasión, abordé la importancia que tiene la psicología forense y las habilidades que debe de desarrollar un psicólogo forense por la cantidad de tiempo que nos solicitan. Pues bien, muchísimas gracias y hasta acá quedamos con el tema. Gracias.